Y ya por fin vamos a terminar con la conferencia 396 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Va a ser la cuarta y última parte. Pero una vez más, no os perdáis qué tipo de noticias. Sinceramente, me gustaría no dar muchas de ellas, pero es que cada vez hemos de presentar más las que no nos gustan. Y es porque el cumplimiento profético final sería duro, y lo está siendo, y así lo estamos mostrando. Como es habitual, cuando hay varias partes, introducimos las últimas noticias que han sucedido desde la tercera a esta cuarta parte. Empezamos, eso sí, con algunas que ya teníamos previsto mostrar. Ciencia y tecnología. Y mirad porque hay dos noticias bastante interesantes. Primero esta, una nueva molécula asfixia células cancerosas hasta matarlas en 4 horas. Es un último estudio que han hecho científicos alemanes que han desarrollado esta molécula. En fin, veremos qué terminan diciendo sobre esto más adelante. Pero ya da una buena sensación, sí. Pero sigamos, hay más cosas como esta, que mirad lo que parece una tontería, lo que puede llegar a ser útil. Crean un dispositivo que reproduce el sentido del tacto en alta definición. El electrotáctil trabaja mediante descargas de corriente en la piel para estimular los nervios, lo que hace que el cerebro las interprete como señales táctiles, detallaron los investigadores. Pues mirad, investigadores chinos de la Universidad de Hong Kong y del gigante tecnológico Tencent desarrollaron un dispositivo portátil que reproduce la sensación del tacto. La tecnología es parte de un proyecto de Tencent para mejorar la experiencia del usuario en películas, juegos y videollamadas. Aquí puedes decir, vale, para tonterías. Sí, pero esperad. Sin embargo, esta innovación también podría facilitar que las personas ciegas lean y escriban o que los astronautas puedan manipular objetos diminutos con guantes gruesos, entre otras muchas aplicaciones. Uno de los autores del estudio, Yang Zhenbao, profesor de CTU, dijo que la tecnología resultará innovadora para las personas ciegas, porque aprenden a leer mucho más fácil que con el sistema Braille. Los voluntarios, con los ojos vendados y un dedil de goma con electrodos adheridos, sintieron trazos en la punta de sus dedos y pudieron escribir de inmediato los caracteres y números percibidos en un papel con gran precisión. También indicó que las personas que han perdido la vista en etapas avanzadas de la vida podrán leer y escribir los caracteres y números que ya conocen sin tener que aprender puntos de Braille desde cero. Vaya avance, ¿eh? Lin Wei-Gang, estudiante de doctorado de CTU y miembro del equipo de investigadores, dijo que el dispositivo recrea de manera realista la sensación del tacto, de manera similar a cómo otros avances tecnológicos han hecho posible las reproducciones realistas de sonido e imágenes. Estamos bastante familiarizados con las vibraciones de los teléfonos y las señales táctiles de los teclados en estos días. Con nuestro nuevo dispositivo, de bajo costo, las personas pueden sentir presión, vibración y textura en alta definición, comentó, o sea que encima será económico. Los científicos están convencidos de que su tecnología servirá para un amplio espectro de aplicaciones como la transmisión de información, la capacitación quirúrgica, la teleoperación y el entretenimiento multimedia. Según afirmaron este viernes en Science Advance, incluso suponen que podría hacer sentir la textura de telas y ropas a los compradores en tiendas virtuales. No está mal, ¿eh? ¿Y cómo funciona? El dispositivo electrotáctil
Transmite corriente eléctrica a la piel para estimular los nervios, lo que hace que el cerebro lo interprete como señales táctiles, dijo Lin. El empleo de electrodos flexibles, delgados y livianos permitirá combinarlos con guantes o cubrir otras áreas, como la palma de la mano, sin ser demasiado voluminosos, lo que constituye una característica deseable de este dispositivo. El equipo de científicos dijo que se podrían agregar electrodos a los gruesos guantes de seguridad que usan los astronautas, bomberos y buzos de aguas profundas para ayudarlos a sentir y localizar objetos diminutos. Un conjunto de sensores en el exterior de un guante podría detectar objetos y presión, mientras que el dispositivo electrotáctil presente en el interior generaría la información táctil, dijeron los científicos. En un experimento descrito en el artículo para Science Advance, un voluntario con los ojos vendados localizó rápidamente una pequeña arandela de acero que medía alrededor de 2 milímetros de ancho, utilizando solo la respuesta táctil del guante equipado con sensor. El equipo dijo que su guante fue el primero en permitir que un usuario encuentre objetos diminutos usando solo el sentido del tacto. Otro de los experimentos que describen en la publicación fue el de recrear la experiencia de acariciar a un gato en realidad virtual. Los científicos permitieron a los usuarios sentir su pelaje en sus manos y un cosquilleo en las yemas de los dedos cuando el animal de realidad virtual los lamía. Interesante, ¿no? El coautor Wei Lei, científico investigador principal del laboratorio Tencent Robotics X, dijo que en el metaverso, por ejemplo, cuando nuestros avatares se den la mano, podremos percibir esa sensación en nuestras manos. Bueno, ya habéis visto que tiene aplicaciones muy buenas y otras que puedes calificar de cualquier otra cosa. Pero en definitiva, un avance tecnológico muy importante. No todo es tontería. Y mira por dónde presentan un tren que circulará más rápido que un avión de pasajeros. El vehículo, que es completamente eléctrico y se desplazará a 1000 kilómetros por hora, está basado en revolucionarias innovaciones en propulsión y en sistemas de energía limpia libres de combustibles fósiles, porque ahora todo va a esto, ¿eh? Bueno, pues será espectacular verlo, y más ir en él, seguro. La rapidez y sin problemas de energía, pues suena muy bien. Ahora, cosas que no suenan tan bien. Tema de inmigrantes, al menos 61 muertos en hundimiento de barco con inmigrantes en la costa siria. Casi nada, y 19 fueron rescatados, menos mal, gracias a Dios. Tema de pestes, confirman 6 nuevos contagios y 11 muertes a causa del ébola en Uganda. Lluvias e inundaciones, al menos 13 muertos y más de 3000 evacuados por las fuertes inundaciones en Honduras. Y con tormentas también, ¿qué sucede? Pues 12 personas mueren al ser alcanzadas por un rayo en un solo día en la India. Casi nada. Huracán. El huracán Fiona deja devastadoras consecuencias tras tocar tierra en Canadá. Provocó destrucciones masivas, cortes de electricidad y arrastró casas y edificios. Y dejamos toda esa serie de desgracias para pasar a otro tipo de desgracias, y estas aún son peores aunque no puedan parecerlo. Vamos a hablar sobre el lado oscuro. Iker Jiménez recuerda emocionado a Paloma Navarrete y sus capacidades sensitivas. Me quedé boquiabierto. El presentador de Cuarto Milenio dedica el arranque de la nueva temporada a la médium recientemente fallecida. Sí, ya sabéis que se dedica mucho a programas de misterio, que todo es cuestión paranormal y etcétera, etcétera. Evidentemente no lo asocia para nada con demonios ni cosas de Satanás, en absoluto. Bueno, pues mirad qué llega a decir. Iker Jiménez inició este domingo la nueva temporada de Cuarto Milenio con un bonito recuerdo a Paloma Navarrete, la famosa médium, icónica colaboradora del programa que ha fallecido recientemente. Desde hace 18 años se convirtió en un icono de esta máquina de sueños que es Cuarto Milenio. De inmediato conectó con todos ustedes, fueron las palabras del presentador en el arranque de la temporada 18. Sí, 18 temporadas llevan ya soltando espiritismo por todos lados, ¿eh? Una de las preguntas que más nos han hecho ustedes en la calle es si Paloma o Aldo tenían información previa y podía estar todo maquillado, preparado. Introdujo para después desvelar. Los integrantes de este equipo sabemos la verdad. Además, reconoció que él era muy escéptico.
No lo voy a negar, me costaba creer, y eso que sabía de la honestidad de Paloma y de Aldo. Una noche lejana en la cadena SER, Paloma me puso a prueba, me lanzó un reto y me quedé boquiabierto. Mi sensación con respecto a ella y su mundo cambió, reconoció. Además, Iker cree que Paloma nos está viendo y está sonriendo en otro lugar al que todos iremos en alguna ocasión. La copresentadora del espacio, Carmen Porter, también quiso tener un bonito recuerdo hacia la colaboradora. Ibas con ella a una investigación y de repente te decía: «Ay, Carmen, hay un muertito a tu lado que tiene una cara», y ella lo veía lo más normal del mundo, recordó. Vaya. Desde luego, el espiritismo puesto al alcance de cualquiera en un modo divulgativo que llega a un montón de personas, y así durante tantos años. Y todo esto, ¿qué hace? Que la gente se trague que estas cosas son realmente así, y para nada lo encajan con cuestión de espiritismo. Sí, claro, son muertos vivientes los que están pululando por ahí, almas descarnadas. Para nada dicen nunca que son demonios haciéndose pasar por los muertos. ¿Y cuánta gente queda atrapada por estas cosas paranormales? Y después pasa lo que pasa. Qué triste, ¿eh? Y cuando decimos la verdad de todo esto, qué pocos hacen caso. Y como no interesan los medios de comunicación, tranquilo que no te hablarán para que salgas por ahí a decir las cosas como realmente son, por supuesto. Un asesino preso en busca de libertad condicional aún escucha las voces que le ordenaron disparar hace 25 años. Michael Carnell tenía 14 años cuando asesinó a 3 estudiantes e hirió a otros 5 al abrir fuego en su escuela. El autor de un tiroteo en una escuela de Kentucky, en Estados Unidos, que acabó con la vida de varios estudiantes hace 25 años, declaró este martes ante un panel de libertad condicional que todavía escucha las voces que le ordenaron abrir fuego contra sus compañeros. Michael Carnell tenía 14 años cuando asesinó a 3 estudiantes e hirió a otros 5 al disparar en la escuela secundaria Heath en diciembre de 1997. La masacre, que se llevó a cabo mientras los alumnos se encontraban en una reunión de oración antes de la escuela, terminó con la máxima condena posible en aquel momento para alguien de esta edad: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Ahora, con 39 años, Carnell ha intentado convencer al Tribunal de Libertad Condicional de que merece ser liberado. El hombre declaró que las voces que escuchaba le llevaron a cometer tales actos. Oía en mi cabeza que debía hacer ciertas cosas, pero debía haber sabido que robar armas conduciría a algo terrible. Asimismo, el asesino sostuvo que se disculpa por el tiroteo y que recibió terapia. A pesar de que sigue escuchando las voces en su cabeza, señaló que aprendió a ignorarlas y que no actuó por ellas en años. Sí, voces en la cabeza y, claro, son problemas psiquiátricos. ¿No son demonios acaso? ¿No son demonios que llevan a hacer lo peor? La gente aún queriendo ignorar la verdad. Espiritismo por todos lados, posesiones o influencias demoníacas brutales, y se lo toman como una cosa que, bueno, son alteraciones mentales. Claro que son alteraciones mentales, pero provocadas por espíritus de demonios. ¿Pero eso lo va a admitir tan fácilmente el mundo? Bueno, cambiamos de tercio, porque mientras Satanás se está poniendo las botas por todos lados y cada vez más, ahora unas noticias que, bueno, tampoco es que sean súper agradables. En Israel la situación sigue igual, como siempre. Palestina tacha de inmoral, ilegal e irresponsable la promesa de reconsiderar la ubicación de la embajada británica en Israel. ¿Pero sabéis dónde? Sí, os lo imagináis, en Jerusalén. Una vez más, el mismo problema de siempre. Mucho bla, 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 muchos estados, todo lo que queráis, pero al final todo va lo mismo. Hacer la centralización en Jerusalén. Y ya veis por parte de quién también, ¿eh? ¿Problema servido? Claro que sí. Atentado en Samaria. Palestino embiste patrullero y es abatido por soldados israelíes.
Soldados israelíes desbaratan célula palestina que ganó resonancia en Nablus, un terrorista muerto. Ya veis que esto es un continuo allí. Y es que cuando vas añadiendo toda esta situación a lo que está pasando, que hemos presentado en Gog y Magog y que seguimos presentando en las noticias de actualidad, ya veis el panorama por donde va a ir definitivamente, ¿no? Ahora, apartado para el Vaticano, empezamos con ese punto que es todo el mundo en pos de la bestia. El Papa Francisco recibió al presidente de Costa de Marfil, era el 17 de septiembre. Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se subrayaron las buenas relaciones entre la Santa Sede y Costa de Marfil y se debatieron algunos aspectos de la situación social y económica del país en el contexto del proceso de reconciliación, así como la apreciada contribución de la Iglesia Católica en los ámbitos de la educación y la salud. Ya sabéis que esto es siempre la forma mejor para ganarse al Estado donde vayan, ¿eh? La conversación continuó con un intercambio de puntos de vista sobre la situación internacional, en particular con respecto a los países de África Occidental y la región del Sahel, así como la seguridad regional, informó la oficina de prensa de la Santa Sede tras la reunión. Sí, claro, evidentemente no solo se trata de decir intercambio de esto, qué bien que va, o sí, sino que además hay una situación alrededor de esos países y todo eso también se trata. Es lógico. El Vaticano es política internacional, por supuesto. Pero también sigue habiendo esto, una preparación de un cisma. La Iglesia alemana pide al Papa que revise la homosexualidad en el catecismo. En la Asamblea del Camino Sinodal se planteó quitar tabúes y normalizar la situación de los sacerdotes no heterosexuales. Sigue la polémica, ¿eh? Pero se añade esto también. Obispos desafían al Vaticano y publican liturgia para bendecir parejas gays en Bélgica. Es un no parar, ¿eh? En fin, veremos cómo va terminando todo esto. Pero mientras, ¿qué sucede? Pues que estos días ha habido la economía de Francisco, otra vez en Asís, en Italia. Y el Papa dice, necesaria economía que escuche el grito de los pobres y de la tierra. Siempre va lo mismo, ¿eh? Pero fijaos cómo todo lo va llevando al tema económico. Y económico quiere decir también laboral, con lo que ya sabéis qué implicará eso, ¿eh? Vamos a leer solo una serie de titulares. La capacidad de cuestionar el actual modelo de desarrollo es lo que espera el Papa Francisco de los jóvenes economistas, empresarios y empresarias reunidos en Asís, procedentes de más de 100 países, para el primer encuentro en presencia de la economía de Francisco. Sí, ya no es un encuentro virtual, es real, físico. La situación mundial actual exige nuevos paradigmas económicos que pongan en el centro a los pobres, el medio ambiente y el trabajo. No falla, lo tenemos todo, lo de Laudato Si en la economía de Francisco, cómo no. ¿Y todo esto para qué? Pues para arreglar los problemas del mundo. ¿Qué hace falta? Una economía amiga de la tierra y de la paz. No falla. La profecía y los jóvenes. Y dices, ¿y esto qué tendrá que ver? Pues ya os podéis imaginar que en verdad nada con la cuestión profética bíblica, pero ellos a todo les sueltan cuestión profética. En fin, sigamos. La tierra arde hoy. Es necesario un cambio en todos los niveles. Necesario un cambio urgente. Nuevo coraje para acelerar el desarrollo de fuentes de impacto cero. La desigualdad también contamina mortalmente a nuestro planeta. Aquí lo veis dirigiéndose en discurso a los jóvenes. Hay una carestía de felicidad. ¿Y qué termina añadiendo? Los pobres protagonistas del cambio. ¿Los pobres, en serio, son los protagonistas del cambio? ¿O son los que los hacen ir como quieren para cambiar las cosas como mejor les vayan a ellos? Y termina diciendo, aquí veis el encuentro, lleno de gente, las 3 indicaciones del Papa Francisco. Y a la luz de esta reflexión, Francisco deja a los jóvenes 3 indicaciones de recorrido. Mirar el mundo a través de los ojos de los más pobres, no olvidarse de los trabajadores y crear trabajo, y la encarnación, un compromiso concreto y cotidiano. Interesante en la imagen, si os fijáis, detrás del Papa y los que están en el escenario con él, hay lo típico, el símbolo de la economía de Francisco, pero fijaos que un poco más a la derecha en la imagen, también al fondo, hay un sol.
Sí, claro, puedes decir, claro, es que como todo esto va de cuestión ecológica, pero es el típico sol que os suena de haber visto en tantos lugares en iglesias católicas también, y en objetos, porque todo lo asocian a lo mismo. Y es que sí, todo el culto a la madre tierra y a todo el tema de la naturaleza va asociado también al paganismo disfrazado de cristianismo. Pero claro, pueden decir, oh, es el sol de la justicia, que es Cristo, y así se arregla todo, ¿no? Mirad qué más les dice. Pero para tener los ojos de los pobres y de las víctimas hay que conocerlos, hay que ser sus amigos. Y créanme, si se hacen amigos de los pobres, si comparten su vida, también compartirán algo del reino de Dios, porque Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, y por esto son bienaventurados. Y lo repito, que sus elecciones cotidianas no produzcan descartes. Qué mensajes da, tan buenos. Y añade la oración del Papa por los jóvenes y, como siempre, así termina la economía de Francisco, todos tan felices, pero programando a los jóvenes para llevar a cabo los planes vaticanos a escala mundial. Todo con mensajes que parecen tan buenos siempre y que el mundo, evidentemente, como no hurga para ver lo que hay detrás, ya le va bien. Y así queda prendado todo el mundo. Y bien, entramos en el último apartado ya, que tiene que ver con las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel y más. Sí, lo de los conflictos bélicos al fin de los tiempos, tal como estaban profetizados. Pues mirad lo último. El Kremlin avisa a Ucrania de que intentar recuperar el Donbass tras los referéndums equivaldrá a atacar Rusia. Sí, atacar a Rusia, Sí, dicen que nadie va a aprobar que todo esto sea legal y por tanto no se va a aceptar, pero Putin, Rusia sí. Con lo cual todo esto pasará a ser, y ahora están en plenas votaciones aún, eran unos 5 días, si no recuerdo mal, para que todos esos lugares votaran, luego darán el veredicto, pero todo apunta a que están todos de acuerdo, que quieren pertenecer a Rusia, o la mayoría, al menos es lo que van a mostrar, y dicen que esto, como ya estaba preparado, dirán el 75% dicen sí, el 25% no, y ya está. Pero sea como fuere, dirán sí. Y al decir sí, eso pasará a ser territorio ruso. Y si a Ucrania se le ocurre atacar allí, ya Rusia puede utilizar el armamento que le venga en gana, porque dirá que es atacar su territorio, cosa que hasta ahora aún no ha utilizado según qué armamento. O sea que, ¿va a ser fácil lo que se viene? ¿Va a ser paz lo que se viene? Seguro que no. Un gran conflicto con Estados Unidos será inevitable si Washington no cambia su estrategia hacia China, advierte Pekín. Una vez más, qué tensión también con China. Blinken advierte al canciller chino de las consecuencias de apoyar a Rusia. Fijaos que en la ecuación están todos, y vaya panorama por todos lados. Zelensky dice estar impactado por la falta de apoyo de Israel. No comprendo, Israel nos ha proporcionado nada, cero, declaró el mandatario ucraniano. ¿Por qué será? Bueno, mirad qué dice. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, manifestó estar impactado por no haber recibido ayuda militar de Israel desde que estalló el conflicto entre su país y Rusia. Estoy impactado, no comprendo. Israel no nos ha proporcionado nada, cero. Entiendo que ellos tienen que defender su tierra, pero he recibido información de que Israel está exportando armamento a otros países, dijo durante una entrevista emitida por el medio francés TV5 Monde. Ha habido discusiones con los líderes de Israel y eso no ayudó a Ucrania, aseveró el mandatario ucraniano, y afirmó de seguidas que uno puede notar la influencia de Rusia en Israel. ¿Por qué no darnos defensas aéreas?, agregó. Las autoridades ucranianas esperan que Tel Aviv adopte una posición más clara con respecto a la operación especial militar rusa y les brinde apoyo. Hasta el momento, Israel aún no ha impuesto sanciones contra Rusia. Antes del inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania, el Ministerio de Defensa israelí había otorgado licencias de exportación a empresas nacionales que querían vender sistemas antidrones a Ucrania. No obstante, todas esas licencias fueron suspendidas al comenzar el conflicto. ¿Y por qué? Porque ya presentamos en Gog y Magog la que se está jugando Israel con Rusia.
que están entre ceja y ceja, ahí los tienen a Israel. Israel hasta ahora solo ha mandado pues prácticamente botiquines, para que me entendáis. Pero el momento de este tipo que ellos piden, nada de nada, cero dicen. ¿Y por qué? El Zelensky lo dice, la influencia de Rusia sobre Israel. ¿Pero por qué? ¿Porque son aliados? No, porque se están aguantando en equilibrio, porque en el momento en que Israel haga esto, y ya sabéis dónde está también situada Rusia, en los alrededores de los altos del Golán y demás lugares, como verdaderamente luego Rusia también puede atacar a Israel. Y eso llegará todo en su momento, pero mientras ya veis la situación, cómo se va preparando y por qué mientras aún se resisten a hacer estas cosas, porque saben lo que les viene encima. Estados Unidos considera construir submarinos nucleares para Australia con el fin de contrarrestar el poderío militar chino. Se contempla que Canberra disponga de ellos para mediados de la década de 2030. Bueno, pues como no se apuren, van a hacer tarde, porque si Cristo vuelve en 2031, no les dará tiempo a hacer muchos submarinos nucleares, ¿eh? En fin, pero la tensión ya veis cómo va creciendo por todos los puntos. Y Lavrov acusa a Estados Unidos de estar jugando con fuego con Taiwán. El ministro de Exteriores ruso acusa a Washington de intentar ahora subyugar a las naciones asiáticas. Es que es un continuo, ¿eh? El Reino Unido aumentará el gasto en defensa a más de 108.000 millones de dólares para 2030. O sea, preparando Armagedón, así de claro, ¿eh? Con el aumento de presupuesto, el secretario de Defensa buscará fortalecer las capacidades militares en las áreas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como mejorar la protección contra ataques de drones. Por tanto, también vigilancia y reconocimiento, que esto también afectará a su población, ¿eh? Y, como no, al pueblo de Dios en su momento. El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, afirmó en una entrevista de Telegraph que la actual administración de la primera ministra Liz Truss aumentará el presupuesto militar a 100.000 millones de libras esterlinas, más de 108.000 millones de dólares para 2030, para hacer frente a una posible agresión rusa. Sí, no agresión de Escocia, ni de Irlanda, ni de... No, evidentemente, ¿de quién? Rusa. Esa es la agresión que tienen prevista y que, por tanto, ya veis cómo se van reforzando. Bueno, pues aún hay algo más. ¿Qué podría pasar si Putin usara armas nucleares en Ucrania? Algunas personas dicen, eso no va a pasar nunca, que se utilicen armas nucleares, Dios no lo va a permitir. Pero es que a veces también hay un cierto tipo de falta de conocimiento de cómo son las armas nucleares en la actualidad. Hay de las más bestias, para que me entendáis claramente, de una magnitud brutal, pero hay otras que son nucleares, pero no tienen esa misma capacidad. La velada amenaza de usar armas nucleares en la guerra a Ucrania lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en caso de que la integridad territorial de Rusia se vea amenazada, ha generado intensas discusiones en Occidente sobre una posible respuesta. Muchos analistas no están convencidos de que Putin quiera ser el primero en desencadenar ataques nucleares en la guerra en Ucrania. Afirman que Moscú posiblemente despliegue una o más armas nucleares tácticas. Se trata de armas atómicas pequeñas con un poder explosivo que va desde 0,3 hasta 100 kilotones, comparadas con los 1,2 megatones de la mayor cabeza nuclear estratégica estadounidense. Por tanto, son armas nucleares, pero de menor abasto. Y estas pueden ser utilizadas. Pero desengañaos, porque cuando venga Armagedón, ¿creéis que todo este arsenal de armamento nuclear que Satanás les ha imbuido a hacer no va a ser utilizado? Cuando Dios va a soltar los vientos de la tierra y hayan las 7 plagas finales y la gran conflagración entre las naciones, ¿creéis que no va a suceder? ¿En serio? Si va a quedar todo devastado y Jesús vendrá en esos momentos, una vez más,
Somos cortos de miras si creemos que solo Dios va a frenar las cosas a tal punto para que no suceda pues, la gran desgracia. Señores, la profecía es clara. Habrá millones y millones de muertos, pero millones a montones. Y eso no solo es cuestión de una guerra convencional como las que hemos vivido hasta ahora. ¿No pasó algo en Nagasaki y en Hiroshima? Algunos dicen que no fueron bombas nucleares, que eran otra cosa. Sí, sí, pero la devastación hecha no se la quita a nadie. Y ahora que han pasado tantos años y el armamento nuclear es de una proporción inmensamente mayor, ¿creéis que Satanás eso lo ha hecho inventar para nada? ¿Y que Dios lo ha permitido para nada? Las plagas no tocarán al pueblo de Dios, pero el resto lo va a pasar fatal. Y la última, Armagedón, habrá pepinos para todos, os lo aseguro. Pero gracias que vendrá el Señor. Pero ya sabéis sobre quién dirigirán todo esto en el último momento, ¿no? Cuando vean que el Señor se acerca. En fin, terminamos con una cita de Ellen White, que es necesario recordar y tener presente, extraída de eventos de los últimos días, del conflicto de los siglos, en verdad. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Nadie. Sí, podemos estar pendientes de todo, podemos saber mucha doctrina auténtica y podemos bailar lo que queramos, en definitiva. Que a la hora de la verdad, si estamos sin orar un solo día o una sola hora, lo vamos a llevar fatal todo esto. ¿Por qué? Algunos dirán, bueno, puedes estar de rodillas a cada hora. Claro que no, pero nuestros pensamientos pueden estar conectados con Dios cada día, todas horas. Evidentemente te tienes que concentrar cuando trabajas en según qué cosa, etcétera, etcétera, en cualquier labor, es obvio, o estudiando. Pero eso no quiere decir que en esos momentos tú no puedas tener siempre tu mente conectada con Dios y que en cualquier momento puedes elevar una oración rápida al Señor. Ya tienes los 3 momentos al día para hacer oración de rodillas, ¿no? Mañana, mediodía y noche. ¿No los tienes? ¿No lo haces? Pues ponte a ello, porque eso es sumamente esencial. Y es necesario ir creciendo hasta tener esta sintonía con Dios. Y eso de que, ay, es que hoy no tengo ganas de orar, es que hoy estoy depre, es que hoy no sé qué, hoy no he tenido tiempo. ¿En serio? ¿Somos cristianos? Ser cristiano es ser como Cristo, y Cristo oró y mucho. Y nosotros que somos unos don-nadies, no vamos a tener que orar como nos aconseja el espíritu de profecía, ahora sobre todo que el mundo está llegando a su fin, viendo todo lo que hay y todo lo que se avecina. Pues pongámonos las pilas, porque lo que nos jugamos es la salvación y el ser ejemplo para muchos, dando el mensaje, viviendo el mensaje y orando por nosotros, evidentemente, pero también por los demás. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.